Un mes después de la boda de mi hija, el fotógrafo me llamó y susurró: «Señor, noté algo terrible en las fotos. Venga inmediatamente, solo, y no le diga nada a su hija. Antes de continuar, por favor suscríbase al canal y díganos desde dónde nos escucha en los comentarios». El teléfono sonó justo cuando dejé mi café. Martes por la mañana, casa tranquila. Informe financiero extendido por mi escritorio. El tipo de momento pacífico que me había ganado después de 40 años construyendo Reynolds Hardware. 3 tiendas en todo Phoenix. Buen negocio, buena vida. Casi no contesté el número desconocido. «Señor Reynolds». La voz de la mujer temblaba. «Soy Caroline Thornton. Fotografié la boda de Jack Will el mes pasado. Necesito verlo inmediatamente, solo. Por favor, no le diga a su hija». Mi mano se tensó alrededor del teléfono. ¿Qué ocurre? No puedo explicarlo por teléfono, pero encontré algo en las fotografías. Algo muy serio. El aire en mi oficina cambió. Se volvió más delgado de alguna manera. ¿Qué tipo de algo? Mañana por la mañana, 9:00, en mi estudio en el centro. Por favor, señor Reynolds, venga solo. Antes de que pudiera responder, la voz de Wendy explotó desde la cocina. «Ven, ya te lo dije 3 veces. Necesito ese auto. Mi Honda es vergonzoso. Prometiste que le preguntarías hoy». La risa de Benjamin retumbó desde la sala, algún programa de televisión sonando debajo de ella. «Estaré ahí», dije al teléfono, apenas oyendo mi propia voz. Caroline exhaló. «Gracias». «Lo siento mucho, señor Reynolds. ¿De verdad?». Colgó. Me quedé inmóvil en mi escritorio, el teléfono aún pegado a mi oído, mirando la fotografía enmarcada en mi pared. Jacqueline con su vestido de novia, radiante. Samuel a su lado con su smoking. Hace un mes, los $65,000 que había gastado en ese día. Valió cada centavo para ver feliz a mi hija mayor. Algo muy serio en las fotografías. «Papá». Wendy apareció en la puerta de mi oficina, teléfono en una mano, llaves del auto en la otra. «¿Me escuchaste? Necesito dinero para un auto nuevo. El Honda tiene 7 años y es humillante». Miré a mi hija menor, 31 años, viviendo en mi casa desde hace 4 años, temporalmente, dijo cuando se mudó después de su divorcio. Benjamin la siguió 6 meses después, sin alquiler, sin fecha de salida. Hablaremos de eso después, cariño. Después. Necesito ir al concesionario esta semana. Melissa consiguió un Lexus nuevo y yo no puedo seguir apareciendo en ese pedazo de chatarra. Volví a mi pantalla de computadora. Los números se volvieron borrosos. «Papá, ¿me estás escuchando?». Después, Wendy. Bufó y desapareció. Sus pasos golpearon las escaleras. Una puerta se cerró de golpe. Tomé mi café. Frío ahora. A través de la ventana de mi oficina. La mañana en Paradise Valley se extendía brillante y sin nubes. El calor de julio ya acumulándose. Todo parecía normal. Se sentía mal. El día avanzó arrastrándose. Intenté concentrarme en informes de inventario, proyecciones trimestrales, horarios de nómina. Mi mente seguía volviendo a la voz temblorosa de Caroline. La boda había sido perfecta, ¿no? Jacqueline había brillado. Samuel había estado atento. La ceremonia en los jardines botánicos, la recepción en ese resort elegante, todo refinado, con buen gusto, costoso. ¿Qué podría estar mal con las fotografías? Cerca del mediodía, Benjamin entró a mi oficina sin tocar. Nunca tocaba. Simplemente entraba como si fuera dueño del lugar. «Oye, Pops, Wendy dice que estás siendo raro con lo del auto». No levanté la vista de mi computadora. Dije que lo discutiríamos después. Sí, pero ella está bastante decidida. Quizás solo dale el dinero. Mantén la paz. Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. 38 años, sin trabajo. Viviendo de la asignación de mi hija, lo que significaba vivir de mí. «Benjamin, estoy trabajando». «Seguro, seguro». Solo digo. Esposa feliz, vida feliz, ¿no? Sonrió y se fue. Esposa feliz.
Nunca se había casado con Wendy. 4 años juntos, viviendo en mi casa, y no podía molestarse en hacerlo oficial. Pero tenía opiniones sobre cómo yo debía gastar mi dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, mi piscina brillaba sin usarse. La casa de huéspedes donde Wendy y Benjamin se quedaban estaba al borde de la propiedad. Entrada independiente, cocina completa, 2 dormitorios. La había construido pensando que algún día la usarían los nietos. No hubo nietos, solo Wendy y Benjamin. La tarde se fundió con la noche. Calenté pasta del día anterior. Comí solo en mi cocina mientras Benjamin ocupaba mi sala de estar. Y Wendy hacía videollamada con alguien arriba, su risa atravesando el techo. A las 7:30 sonó el timbre. Jacqueline estaba en mi puerta, perfecta como siempre. Blazer a medida, jeans de diseñador, esa sonrisa que heredó de su madre. Mi mayor, mi exitosa, ejecutiva de marketing, hermosa casa, bueno, apartamento. Actualmente casada con Samuel Pfizer, banquero de inversiones. «Hola, papi». Besó mi mejilla y pasó a la casa. Estaba por el vecindario. Pensé en pasar. Paradise Valley a su lugar en Scottsdale no era el vecindario, pero no lo mencioné. Se acomodó en mi sofá, cruzó las piernas, miró alrededor de la sala como si la estuviera tasando. «¿Cómo estás? Te ves cansado». Día largo, cosas de negocios. M. Tomó una foto enmarcada de mi mesa lateral. Ella y Wendy de niñas. La estudió. La volvió a dejar ligeramente descentrada. Samuel y yo hemos estado buscando casa. Encontramos un lugar increíble en Scottsdale. 4 habitaciones, piscina, vistas a la montaña. Absolutamente perfecto. Me senté en la silla frente a ella. Esperé. El asunto es que necesitamos movernos rápido. El mercado está competitivo ahora. Necesitamos ayuda con el pago inicial. Sonrió cálidamente. 40,000. ¿Lo entiendes, verdad? Después de todo lo que gastaste en la boda, esto solo completa el cuadro. Ayudarnos a comenzar nuestra vida juntos adecuadamente. $40,000 dicho como si estuviera pidiendo prestada mi camioneta. Algo en mi pecho se tensó. Esa sensación hueca de antes se expandió. 40,000, repetí. ¿Es un problema? Un leve filo entró en su voz, tan leve que la mayoría no lo notaría. ¿Papá? Necesitamos movernos rápido. El mercado es competitivo. Pensé que querrías ayudarnos a comenzar nuestra vida juntos adecuadamente. Miré a mi hija. La miré de verdad. La ropa de diseñador, las uñas cuidadas, la calidez ensayada que no terminaba de llegar a sus ojos. Déjame pensarlo, cariño. Su sonrisa vaciló solo un segundo. Piénsalo, papá. Esto es importante. Samuel y yo necesito revisar algunas cosas primero. Se levantó bruscamente. Bien, pero no tardes demasiado. No podemos perder esa casa. Tomó su bolso, besó mi mejilla de nuevo, más fría esta vez. Te quiero, papi. Llámame pronto. Vi cómo su Mercedes se alejaba mientras yo estaba en la puerta. $40,000 entregados como si ya hubiera aceptado, como si mi dinero fuera su dinero. La risa de Benjamin resonó desde la sala, resúmenes deportivos en mi televisión, su botella de cerveza sudando sobre mi mesa de centro. Volví a entrar, pero algo había cambiado. La casa se sentía diferente, o quizá la estaba viendo claramente por primera vez. Mi teléfono estaba en la mesa del pasillo donde lo dejé. El número de Caroline aún en el registro de llamadas. Mañana por la mañana, su estudio. Fuera lo que fuese que había encontrado en esas fotos de la boda, tenía la sensación de que explicaría esta sensación hueca que se expandía en mi pecho. Tomé el teléfono y miré el último mensaje de Jacqueline. Gracias por entender lo de la casa, papá. Te quiero. Yo no había aceptado nada, pero ella asumió. Todos asumían. Salí de la casa antes de que Wendy despertara. No quería preguntas. No quería que Benjamin preguntara a dónde iba con esa mirada que ponía. Como si todo lo que yo hacía requiriera su aprobación en mi propia casa. El camino al centro de Phoenix tomó 25 minutos.
Tráfico de martes por la mañana. I-51 Sur. Luego calles locales hasta el estudio de Caroline. Un almacén convertido en el distrito de arte. Su nombre en una placa de latón junto a la puerta. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente seguía repitiendo su voz al teléfono. Algo muy serio. Me estacioné al otro lado de la calle. Me quedé sentado un momento en la camioneta. Lo que sea que hubiera dentro de ese estudio, lo que sea que Caroline hubiera encontrado, explicaría la petición casual de Jacqueline por $40,000. Explicaría la sensación hueca que cargaba desde la boda. Lo sabía. Simplemente no quería saber cómo. El estudio olía a café e impresión. Fotografías profesionales cubrían las paredes, bodas, familias, retratos corporativos. Caroline me recibió en la puerta, más joven de lo que recordaba del día de la boda. 40 y tantos, quizá. Manos nerviosas, ojos apenados. Señor Reynolds, gracias por venir. Cerró con llave detrás de mí. Tengo todo preparado en la sala de edición. La seguí por la galería hasta una sala más pequeña dominada por un monitor grande y equipo de computadora. Portafolios de bodas apilados en estantes. La ventana daba a un callejón. La luz de la mañana filtrándose por el vidrio polvoriento. ¿Puedo traerle café, agua? Estoy bien. No estaba bien. Por favor, solo muéstreme. Asintió y se sentó en su computadora. Yo me quedé de pie detrás de su silla. Señor Reynolds, casi no lo llamo. Estuve dudando durante días, pero si yo estuviera en su posición, querría saberlo. Por favor, entienda, yo no estaba buscando esto. Mi garganta se tensó. Muéstrame. Sus dedos se movieron por el teclado. El monitor se llenó con imágenes de la boda de Jacqueline. La ceremonia. Mi hija caminando por el pasillo. Samuel esperando en el altar. Invitados sonriendo. Todo hermoso. Todo perfecto. Estas son las tomas estándar, dijo Caroline en voz baja. Lo que usted vio en la boda, lo que todos vieron. Hizo clic en la siguiente carpeta. 2 horas antes de la ceremonia, yo estaba en el lugar de la recepción temprano, probando exposiciones, calibrando el equipo. Hay una terraza con vista al patio. Otro clic. Estaba disparando a través de una ventana, ajustando la configuración de luz. La imagen apareció. Mis manos se aferraron al respaldo de su silla. Samuel, mi yerno, con su smoking aún sin abotonar correctamente, pegado a una mujer pelirroja. No era mi hija, besándola, sus manos en su cabello, los brazos de ella alrededor de su cuello. No era un abrazo amistoso. No era una despedida a una vieja amiga. Íntimo, posesivo, familiar. ¿Cuánto tiempo antes de la ceremonia? Mi voz sonaba lejana. ¿Estás segura de la hora? 2 horas antes. Los metadatos están aquí. Fecha, hora, coordenadas GPS. Abrió una vista técnica. Números, marcas de tiempo, datos de ubicación. Yo estaba en el lugar de la recepción temprano probando exposiciones a través de una ventana. Capturé esto por accidente, pero es real. Y hay múltiples tomas. Hizo clic hacia adelante. Ángulos diferentes. La misma escena. Samuel y la mujer pelirroja pegados el uno al otro. En una foto se veía la mano de la mujer, mano izquierda presionada contra el pecho de Samuel. Anillo de boda, banda de oro, diamante, la mujer. Me incliné más cerca de la pantalla. El anillo de boda. ¿Sabe quién es? Caroline negó con la cabeza. No la reconozco de la lista de invitados. Lo siento mucho, señor Reynolds. Mostró otra imagen. Esta mostraba claramente la cara de Samuel. No había confusión en su expresión, ningún tropiezo borracho, solo confianza, control. Un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. 2 horas antes de casarse con mi hija, me incorporé lentamente. Sentía las rodillas débiles. La habitación se inclinó ligeramente y luego se corrigió. ¿Puede probarla ahora? Absolutamente. Pruébelo. Sí. Caroline abrió otra ventana. Me mostró datos técnicos que apenas entendía. Huellas digitales,
información de archivo, coordenadas GPS que coincidían con la ubicación del restaurante, marcas de tiempo hasta el segundo. Esto es evidencia a nivel forense, señor Reynolds. Se sostendría en cualquier parte. Sacó de un cajón un pequeño pendrive. Todo está aquí. Todas las fotos, todos los metadatos, la documentación técnica. Hice copias. Lo sostuvo hacia mí. No sé qué hará con esta información, pero creo que debería tenerla. Tomé el pendrive y cerré el puño alrededor de él. No se disculpe, dije. Hizo lo correcto. El camino de vuelta a Paradise Valley pasó en un borrón. Apreté el volante con fuerza, miré la carretera, pero mi mente estaba en otro sitio por completo. Samuel Pfizer, banquero de inversiones, pulido, articulado, exitoso. Todo lo que yo había querido para mi hija, besando a otra mujer 2 horas antes de su boda. Una mujer que llevaba un anillo de boda. No fue un error, no fueron nervios de última hora, calculado, deliberado. ¿Por qué casarse con Jacqueline en absoluto? La pregunta daba vueltas en mis pensamientos como un buitre. ¿Por qué pasar por una boda de $65,000 con una mujer a la que estabas traicionando horas antes de la ceremonia? ¿Por qué hacer esos votos? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Cuál era el punto? Mi camioneta conocía el camino a casa sin que yo pensara. Calles de Paradise Valley, mi vecindario, mi entrada. El pendrive estaba en mi bolsillo, pesado como una piedra. Entré en mi entrada poco después de las 11. La casa se veía igual que cuando me había ido 2 horas antes. El mismo paisaje desértico, la misma luz de seguridad que necesitaba reparación, lo mismo todo. Pero yo no era el mismo. Abrí la puerta principal. Benjamin estaba despatarrado en mi sillón reclinable de cuero, cerveza en mano, algún concurso chillando en la televisión. No levantó la vista. «Hola, viejo. Tráeme otra cerveza ya que estás de pie». Desde arriba, la voz de Wendy. «Papá, ¿eres tú? Necesito hablar contigo sobre dinero para el spa este fin de semana». Me quedé de pie en el recibidor de mi propia casa, con el pendrive en el bolsillo y algo dentro de mí que había estado doblándose durante años. Finalmente se rompió. El esposo de mi hija engañando 2 horas antes de la boda. Mi otra hija viviendo en mi casa, exigiendo dinero para el spa. Mi yerno ordenándome que le trajera cerveza en mi sillón, en mi casa. Cerré la puerta detrás de mí con un clic silencioso. Ellos pensaban que yo era el mismo hombre que se había ido por la mañana. Estaban equivocados. Dormir fue imposible. Me quedé en mi oficina pasada la medianoche, el pendrive de Caroline sobre el escritorio junto a mi portátil. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías. La cara de Samuel, confiada, no culpable, no confundida, confiada. Abrí el portátil y saqué la hoja de cálculo del presupuesto de la boda. $65,000 que había gastado. Lugar, catering, fotógrafo, flores, banda, todo lo que se quería. Pero ella había insistido en una cosa en específico. Regalos en efectivo. Sin lista de bodas, sin tostadoras ni vajillas. «Papá, estamos empezando de cero. Necesitamos flexibilidad. El efectivo es más práctico». Había pensado que estaba siendo madura, práctica. Ahora me preguntaba qué era lo que realmente había pagado. Tomé un bloc de notas legal y comencé a escribir números, fechas, detalles que de repente parecían incorrectos. La lista de invitados había sido de 200 personas, en su mayoría mis socios comerciales, mis amigos, gente que había conocido a Yalín desde la infancia, cada sobre en la recepción. Recordaba la mesa de regalos desbordada. Jacqueline había contratado a alguien específicamente para recogerlos, contarlos, catalogarlos. $45,000 en efectivo y cheques. Ella me había dicho el total la semana después de la boda, riéndose de su buena suerte. Samuel y yo estamos tan bendecidos, papá. Todos fueron tan generosos. Escribí ese número y lo encerré en un círculo. Luego recordé otra cosa. Mi socio comercial, Marcus Chen, le había entregado a Samuel un cheque directamente en la recepción.
Bienvenido a la familia, hijo. Empieza bien tu vida. Yo había estado ahí de pie. $15,000. Marcus era rico, generoso con la gente que respetaba. Samuel había guardado ese cheque en el bolsillo y sonreído. Gracias, Señor. No olvidaremos esto. $60,000 en total de una boda para una pareja que supuestamente estaba empezando. ¿Por qué casarse con Jacqueline en absoluto? Miré fijamente esa pregunta en mi blog legal. Si Samuel tenía otra mujer, una mujer con un anillo de boda, ¿por qué seguir adelante con una ceremonia de $65,000? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Por qué hacer esos votos? A menos que los votos no importaran. A menos que el dinero sí. El estómago se me revolvió. La noche se arrastró. Preparé café alrededor de las 3 de la madrugada. Me quedé de pie en la ventana de la cocina, mirando las colinas desérticas oscuras. En algún lugar de Scottsdale, Jacqueline dormía al lado del hombre que la había traicionado horas antes de su boda. O quizá ella lo sabía. Quizá no le importaba. Ese pensamiento era peor que el primero. A las 7 me duché y me vestí. Informal de negocios, pantalones caqui, polo. Salí de la casa antes de que Wendy se despertara. No quería preguntas. No quería ver a Benjamin tirado en mi sofá. El banco abría a las 9. Conduje hasta la sucursal del centro de Phoenix donde hacía mi banca empresarial. Territorio profesional, terreno seguro. La gerente, Patricia Williams, me recibió en su oficina. Habíamos trabajado juntos durante 15 años. Señor Reynolds, ¿qué lo trae por aquí esta mañana? Quería verificar un cheque que escribí. Regalo de boda para mi hija, $20,000. Quiero asegurarme de que se haya cobrado correctamente. Patricia lo buscó en su computadora. Déjeme ver. Sí, aquí está. Cuenta conjunta de Samuel y Jack Ann Fisher. El cheque se cobró sin problemas. Cuenta conjunta, dije con naturalidad. ¿Cuándo la abrieron? Patricia se desplazó por la pantalla. Parece que hace 2 meses. 10 de mayo. 2 meses antes de la boda. No años. No cuando se comprometieron. 2 meses. Debieron ir rápido con la planificación de la boda, dije, manteniendo la voz ligera. Los jóvenes hoy en día. Patricia sonrió. Todo pasa rápido. Le agradecí y me fui. En mi camioneta me senté con el motor encendido. 10 de mayo. Habían abierto una cuenta conjunta específicamente para recibir el dinero de la boda. Lo planearon, lo coordinaron. Esto no era romance, era logística. Conduje a casa entre el tráfico de media mañana, la mente dando vueltas. La casa parecía tranquila cuando entré al garaje. El auto de Benjamin estaba allí. Un viejo Camry que se negaba a mantener, siempre pidiendo dinero para arreglarlo. Entré por la puerta del garaje hacia la cocina. Planeaba ir directo a mi oficina. Entonces escuché la voz de Wendy desde arriba. Sí, papá se ve sospechoso últimamente. Su voz bajaba desde el rellano del segundo piso. Conversación telefónica. Volumen demasiado alto. La forma en que siempre hablaba. No sé. Diferente de alguna manera. Pero no te preocupes, Sis. Ben y yo podemos estirar esto otros 6 meses fácilmente. Para entonces, cederá y nos comprará ese condominio solo para deshacerse de nosotros. Me quedé congelado en el pasillo. La voz de Jacqueline salía por el altavoz del teléfono. Wendy lo tenía al máximo volumen, riendo. Perfecto. Me quedan 2 meses más de jugar a la esposa feliz. Luego presento la demanda. La mitad de esos regalos son legalmente míos en Arizona. Samuel ya aceptó dividir 60-40, los 45,000 más fáciles que he ganado. Mi mano encontró la pared, me sostuvo. Wendy se rió. Y la amiguita de Sam ni siquiera sabe del plan. Esto es perfecto. Papá está tan ocupado sintiéndose orgulloso de tu matrimonio que no ve nada. Manténlo distraído, dijo Jacqueline. Hazle creer que necesitas algo grande. Así, cuando yo pida el pago inicial de la casa, no parecerá excesivo en comparación. Ya estoy en eso. Le pedí un auto nuevo ayer. Parecía molesto. Pero cambiará de opinión. Siempre lo hace. Retrocedí. En silencio, con cuidado.
Cada paso medido hasta llegar a mi oficina. Cerré la puerta, me apoyé contra ella. Mis manos temblaban. 2 hijas, ambas mintiendo, ambas usándome. Una planeando divorciarse para robar el dinero de la boda. La otra viviendo en mi casa. Corriendo el reloj hasta que yo las comprara. Jugando a la esposa feliz. Los 45,000 más fáciles que he ganado. Casi había dejado que sucediera. Casi había escrito a Jacqueline ese cheque de $40,000 para el pago inicial de su casa. Casi. Me senté frente a mi computadora. Escribí abogado de propiedades, Phoenix, Arizona. El nombre de Robert Mackenzie apareció tercero en los resultados. 25 años de experiencia, derecho inmobiliario, fideicomisos familiares, protección de activos. Su oficina tenía una cita disponible mañana por la mañana a las 9:00. Hice la cita. Luego me recosté en mi silla y miré la puerta cerrada de mi oficina. Más allá de ella, Wendy probablemente seguía al teléfono. Benjamin probablemente seguía plantado en mi sofá. Ambos cómodos, ambos confiados. No tenían idea de lo que venía. Yo tampoco. No exactamente. Pero mañana comenzaría a averiguarlo. Mañana me convertiría en algo más que una billetera con latidos. La oficina de Mackenzie estaba en un edificio de vidrio en el centro, piso 23. Llegué 10 minutos antes, y los pasé en el estacionamiento organizando mi carpeta por última vez. Hoja de cálculo de la boda. Pendrive de Caroline. Mis notas de anoche. 3 páginas de líneas de tiempo, citas, cantidades de dinero, evidencia. El viaje en el ascensor se sintió más largo de lo que era. Había tomado decisiones comerciales durante 40 años, negociado contratos con proveedores, resuelto disputas de empleados, soportado recesiones económicas. Esto no debería sentirse diferente, pero lo hacía. Eran mi familia, mis hijas. Las puertas del ascensor se abrieron. No, no familia, ya no. Ellas tomaron esa decisión cuando me convirtieron en una transacción. La recepción era profesional. Escritorio de vidrio, sillas de cuero, arte abstracto que no entendía pero reconocía como caro. Una mujer levantó la vista de su computadora. Señor Reynolds, el señor Mackenzie está listo para usted. Su oficina tenía ventanas de pared a pared con vista a Phoenix, escritorio de caoba, libros de derecho alineando una pared, diplomas y certificados enmarcados. Robert Mackenzie se puso de pie al entrar, cincuentón, canas en las sienes, apretón de manos firme. Señor Reynolds, por favor tome asiento. ¿Puedo ofrecerle café? Sí, negro. Sirvió de una jarra en la credenza, me entregó una taza de cerámica, se acomodó detrás de su escritorio. Revisé su formulario de ingreso. Mencionó problemas de propiedad y asuntos familiares. Cuénteme qué está pasando. Empiece donde tenga más sentido. Coloqué mi carpeta manila sobre su escritorio. La abrí metódicamente. Hace un mes pagué la boda de mi hija, $65,000. Hace 3 días la fotógrafa me mostró fotos de mi yerno con otra mujer 2 horas antes de la ceremonia. Ayer, descubrí que mi hija planeó esto. El matrimonio fue una estafa para recolectar regalos en efectivo y dividirlos. El bolígrafo de Mackenzie se detuvo sobre su blog legal. Cuando dice planeó esto, ¿tiene evidencia de que tanto su hija como su esposo tenían la intención de divorciarse desde el principio? Escuché a mi hija menor en el teléfono con su hermana. Cita. 2 meses más y presento el divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó dividir 60-40. Esas fueron las palabras exactas de mi hija. Deslicé el pendrive por su escritorio. Las fotos de la Fer están aquí, metadatos incluidos, marcas de tiempo, coordenadas GPS, todo. Mackenzie insertó la unidad en su computadora, revisó archivos. Su expresión no cambió, pero la línea de su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Y su hija menor, Wendy? Ella ha vivido en mi casa durante 4 años. Su novio con ella, sin alquiler, sin contrato, constantes exigencias de dinero. Saqué mis notas escritas a mano, la llamada telefónica de ayer.
Le dijo a Jackin que lo estirarían otros 6 meses hasta que yo les comprara un condominio. Mackenzie tomó notas, rodeó detalles específicos, subrayó 4 años y sin contrato. Señor Reynolds, en Arizona la ley de propiedad es muy clara. Su casa es su propiedad. Si no hay contrato de alquiler escrito, y usted ha indicado que no lo hay, tiene derecho a iniciar el proceso de desalojo. El plazo estándar es de 30 días después de la notificación por escrito. Y mi hija menor y su novio, que han vivido ahí 4 años sin pagar alquiler. Pueden pelear esto. No con éxito. Sin contrato, son esencialmente huéspedes que han excedido su estancia. La ley de Arizona protege a los propietarios. Los 30 días de aviso son una cortesía, no una negociación. Algo se aflojó en mi pecho. Una cortesía, no una negociación. Mackenzie sacó un libro grueso de su estante. Código de propiedad de Arizona, abierto en una sección marcada. Lo giró para que pudiera leer. Me incliné hacia adelante. Escaneé el texto legal, requisitos de ocupación residencial, periodos de aviso, procedimientos de desalojo. Es sencillo, dijo Mackenzie. Redactamos una notificación formal. Usted la entrega personalmente o por correo certificado. Ellos tienen 30 días para desalojar. Si se niegan, presentamos ante la corte para su remoción. Dada la falta de cualquier acuerdo de alquiler, los jueces fallan rápido en estos casos. ¿Y lo demás? Levanté la vista del libro. Mis bienes, mi negocio. No quiero que reciban nada cuando muera. Han dejado claro que solo soy un recurso para ellas. Mackenzie cerró el código de propiedad. Ahí es donde un fideicomiso irrevocable se vuelve valioso. Transferimos sus bienes, casa, intereses comerciales, ahorros a un fideicomiso administrado por un fiduciario profesional. Usted mantiene control durante su vida, pero después de su muerte, la distribución sigue sus instrucciones. Es mucho más difícil de impugnar que un testamento simple. Más difícil de impugnar, repetí. Casi imposible si se estructura correctamente. Un testamento puede ser disputado. La gente alega influencia indebida, incompetencia mental, todo tipo de argumentos. Un fideicomiso irrevocable correctamente ejecutado, establecido mientras usted está claramente competente y actuando libremente. Ese es un estándar legal completamente diferente. Me recosté. ¿Qué tan pronto podemos empezar? Mackenzie sonrió levemente. La primera emoción real que había mostrado. Hoy. Necesitaré que firme un acuerdo de contratación. Mis honorarios para este trabajo, avisos de desalojo, revisión del testamento y creación completa del fideicomiso serán $8,500. El trabajo del fideicomiso solo suele costar $6,000, pero dada la naturaleza conectada de su situación, puedo ofrecer una tarifa combinada, $8,500. Había gastado $65,000 en una boda falsa, otros $45,000 recolectados por mi hija y su esposo cómplice. Decenas de miles más en 4 años manteniendo a Wendy y Benjamin. Es aceptable. Mackenzie sacó documentos de su cajón. Acuerdo de contratación, estructura de honorarios, cronograma, estimación. Tendremos los avisos de desalojo redactados para el viernes por la mañana. Usted los entregará este fin de semana. Recomiendo hacerlo personalmente, para que no haya duda de recepción. Después de la entrega, empieza el conteo de 30 días. Deben desalojar para esa fecha o enfrentar remoción legal. ¿Y el fideicomiso? De 2 a 3 semanas para transferir todos los activos. Trabajaré directamente con sus instituciones financieras. Necesitaremos estados actuales de todas las cuentas, escrituras de propiedad, documentos de propiedad del negocio. Mi asistente legal coordinará con usted los detalles. Deslizó el contrato por su escritorio. Lo leí con cuidado. Años de negocios me habían enseñado eso. Alcance del trabajo, calendario de pagos, cronograma, todo lo que Mackenzie había prometido, formalizado en lenguaje legal. Firmé con mano firme. Mackenzie contrafirmó, lo fechó, me entregó copias. Señor Reynolds, debo mencionar que esto probablemente destruirá su relación con sus hijas de manera permanente.
Una vez que entregue esos avisos de desalojo, una vez que descubran la estructura del fideicomiso, no habrá vuelta atrás. Lo sé. ¿Y usted está preparado para eso? Pensé en la risa de Wendy por teléfono, la crueldad casual de Jacqueline, jugando a la esposa feliz, los 45,000 más fáciles que he ganado. Ellas destruyeron la relación por sí mismas. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Mackenzie asintió. Entonces estamos claros. Lo llamaré el viernes por la mañana cuando los documentos estén listos. Nos estrechamos la mano otra vez. Más tiempo esta vez. Algo pasó entre nosotros. Tal vez respeto profesional. Tal vez comprensión. Salí de su oficina con copias del contrato, cronograma, estructura del fideicomiso, resumen, documentos legales que significaban una cosa simple. Estaba recuperando mi vida. El ascensor hacia abajo fue más rápido que el ascenso, la gravedad trabajando a mi favor. En el estacionamiento, me senté en mi camioneta con las copias del contrato en el asiento del pasajero. Procedimientos de desalojo, resumen de modificación del testamento, estructura del fideicomiso. Mi teléfono vibró. Mensaje de Jacqueline. «Papá, ¿pensaste en el pago inicial? Realmente necesitamos una respuesta. La casa no esperará para siempre». Miré el mensaje un largo momento. $40,000 por una casa en la que viviría 2 meses antes de presentar el divorcio. Borré el mensaje sin responder. Luego encendí la camioneta y me dirigí a casa. Wendy y Benjamin estarían allí, cómodos y confiados, sin esperar que nada cambiara. Tenían 30 días para seguir disfrutando de esa confianza. Yo tenía 30 días para prepararme para la guerra. Los sobres llegaron el viernes por la mañana. La dirección de remitente de Mackenzie, papel grueso, sellos oficiales. Los puse sobre mi escritorio y los miré casi todo el día. Al atardecer, estaba listo. Podía oír a Wendy y Benjamin en la sala. La voz de Benjamin se oía, excitada, animada. Otro plan, otro pedido. Tomé los sobres y caminé por el pasillo. Estaban en el sofá, cómodos. Benjamin gesticulando, Wendy asintiendo. Mi televisión, mi sofá, mi sala. Y las cervecerías artesanales están en auge ahora, decía Benjamin. El mercado de Phoenix es perfecto. Necesitaríamos unos 30,000 para empezar. Tu papá vería ganancias en un año. Fácil. Wendy se rió. Lo hará. Siempre lo hace. Solo hay que presentarlo como ayudar a la familia y firmará el cheque. Entré en la habitación. Levantaron la vista sonriendo, sin esperar nada. Puse los sobres sobre la mesa de centro entre ellos. ¿Qué es esto? Wendy tomó el suyo, confundida. Papá, estamos hablando de la idea de la cervecería de Ben. Aviso oficial de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, ondas de silencio extendiéndose hacia afuera. Wendy rompió su sobre, leyó el encabezado. Su rostro perdió el color. Benjamin agarró el suyo, lo leyó. ¿Te has vuelto loco, viejo? Este es nuestro hogar. Esta es mi casa. No puedes simplemente echarnos como si fuéramos extraños. Benjamin se levantó y dio un paso hacia mí, puños cerrados, rostro enrojecido. Somos familia. Las lágrimas de Wendy comenzaron justo a tiempo. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Soy tu hija. ¿Cómo puedes echarnos? La miré con calma. No han pagado alquiler en 4 años. No me respetan. Me ven como una billetera. Es hora de crecer. Esto es una locura. Benjamin se acercó más, invadiendo mi espacio. Vieja táctica de intimidación. Todos sabrán qué clase de padre eres. Echando a tu propia hija. El aviso es legal. 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar. Wendy agarró mi brazo. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Pagaremos alquiler. Nosotros... Le quité la mano. Suave pero firmemente. Me giré hacia el pasillo. Te vas a arrepentir de esto. La voz de Benjamin me siguió. Te vas a arrepentir de esto. Fui a mi oficina, cerré la puerta, la aseguré con un clic audible.
Detrás de mí estalló el caos. Llantos de Wendy, gritos de Benjamin, muebles arrastrándose. Me senté en mi escritorio y escuché. Su pánico era música. Pasaron 10 minutos. Los gritos se convirtieron en susurros intensos. Luego la voz de Wendy otra vez, más aguda. Llamada telefónica. Apoyé la oreja en la puerta. Nos dio papeles de desalojo. 30 días. Pausa. Jack Will respondiendo. No sé qué pasó, simplemente estaba frío, como si fuéramos extraños. Pausa más larga. Tenemos que hacer algo. La voz de Jacqueline se oía por el altavoz del teléfono. Serena, estratégica. No distinguía las palabras, pero el tono estaba claro. Modo planificación. Está bien, sí, mañana. Trae a Samuel. Lo resolveremos. Más murmullos. Luego la voz de Benjamin, más baja pero venenosa. Se va a arrepentir de esto. Volví a mi escritorio y abrí mi portátil. Mackenzie había enviado documentos esa tarde. Papeles de creación del fideicomiso, estrategia de protección de activos. Ellos pensaban que esto se trataba de la casa. No tenían idea de que yo estaba protegiendo todo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Jack Willing. Papá, Wendy me llamó. Tenemos que hablar. Voy mañana con Samuel. Esto ha ido demasiado lejos. Lo leí 2 veces. Se estaban reagrupando, coordinando, a punto de lanzar su contraataque. Que vengan. Abrí un calendario y marqué la fecha. Día 1 de 30. El reloj había empezado. En la sala, Wendy seguía llorando. Benjamin estaba paseando. Podía oír sus pasos, de un lado a otro, de un lado a otro. Habían vivido aquí 4 años sin aportar un solo dólar. 4 años tratando mi casa como un hotel. 4 años de exigencias y faltas de respeto y suposiciones. 30 días más para disfrutar de ese privilegio. Miré de nuevo los documentos del fideicomiso de Mackenzie. De 2 a 3 semanas hasta la finalización. Los tiempos serían ajustados, pero funcionarían. Para cuando se dieran cuenta del alcance total de lo que había hecho, sería demasiado tarde para detenerlo. Otro mensaje de Jacqueline. Arreglaremos esto. No te preocupes. No me estaba texteando a mí, le escribía a Wendy. Pero Wendy debía haberle mostrado mi número también, porque llegó un tercer mensaje. Papá, sé que estás molesto por algo. Hablemos como adultos mañana. Hablar como adultos. La mujer que planeaba divorciarse de su esposo en 2 meses para robar los regalos de la boda, quería hablar como adulta. Apagué el teléfono. Mañana vendrían con su actuación. Hija preocupada, yerno diplomático, argumentos razonables, manipulación emocional. Ya había visto el documental. Sabía cómo terminaba. Fuera de la puerta de mi oficina, la casa por fin se quedó en silencio. Wendy y Benjamin probablemente habían subido a planear o llorar o beber. No me importaba qué. Abrí una libreta y empecé a escribir, documentando la tarde. Sus reacciones, sus amenazas, la agresión de Benjamin, las lágrimas de Wendy, todo lo que Mackenzie pudiera necesitar si esto terminaba en la corte. La pluma se movía firme sobre la página, factual, detallado, desapasionado. En algún momento durante el 4º año de su residencia, había dejado de ser un padre, y me había convertido en un cajero automático. Ahora no era ninguno de los dos. Era un propietario ejerciendo sus derechos legales. Y me quedaban 29 días para prepararme para lo que viniera después. El sábado por la mañana bajé y encontré a Wendy en su bata, tirada en el sofá. Papá, su voz era débil, teatral. No puedo levantarme. El corazón me late muy rápido. El estrés de este desalojo. Creo que deberías llamar a un médico. Benjamin rondaba cerca, brazos cruzados, postura protectora, ambos observando mi reacción. Pasé junto a ellos hacia la cocina. Hay medicina para el resfriado en el armario, dije sin detenerme. Detrás de mí, silencio. Luego el suspiro frustrado de Wendy. Serví café y lo llevé a mi oficina. Cerré la puerta. El domingo por la tarde, Benjamin me encontró en el garaje. Bloqueó la puerta con su cuerpo. Sabes lo que dirá la gente, ¿verdad?
Tono agresivo. Rostro demasiado cerca del mío. Que echaste a tu propia hija, a tu hija embarazada. Wendy no estaba embarazada. Solo otra mentira. Tus socios de negocios, tus amigos de la iglesia, todos sabrán qué clase de hombre eres en realidad. Miré mi reloj. El desalojo es legal. Les quedan 26 días. Ahora muévete. No lo hizo. Nos quedamos ahí parados 10 segundos. 20. Su mandíbula apretada, puños cerrados. Finalmente se hizo a un lado. Subí a mi camioneta y conduje a la ferretería. Me quedé allí 3 horas, revisando inventario, hablando con los gerentes, estando en cualquier sitio menos en casa. Cuando regresé esa tarde, había un sobre en la encimera de mi cocina, encabezado escrito a mano, propuesta. Lo abrí. La letra de Benjamin, lista detallada. Oportunidad de inversión, sociedad en cervecería artesanal. Capital inicial requerido $50,000. Términos. Wendy y Benjamin permanecen en la residencia. Pagan alquiler nominal de $500 al mes. Devuelven la inversión en un plazo de 5 años. 50,000, frente a los 30 que había mencionado el viernes por la noche. La desesperación inflando los números. Leí todo. 2 páginas. Proyecciones financieras sacadas de la nada. Promesas de retornos. Garantías de armonía familiar. Al final, esto lo arregla todo. Nosotros nos quedamos, tú ganas. La familia permanece unida. Lo doblé, fui a la sala donde ellos estaban esperando y se lo devolví. No, el rostro de Wendy se desmoronó. Papá, estamos intentando llegar a un compromiso. No, repetí, y volví a mi oficina con mi cena. A través de la pared escuché sus susurros frustrados, acusaciones, incredulidad, el sonido de platos golpeando. El lunes y el martes pasaron de forma similar. Wendy alternó entre lágrimas y silencio. Benjamin osciló entre amenazas y negociación. Yo mantuve mi rutina. Trabajo, casa, oficina, comida solo. Su presencia se volvió ruido de fondo. El miércoles por la tarde, Jacqueline llegó. Había llamado esa tarde. Papá, vamos a ir a cenar. Samuel y yo. Tenemos que hablar como familia. No era una petición, era un anuncio. Llegaron a las 6. Jacqueline traía bolsas de supermercado. Hoy cocinamos nosotros. Trabajas demasiado. Samuel sonrió. Apretón de manos firme. Horus. Espero que no te moleste que simplemente aparezcamos. Jacqueline estaba preocupada. La familia debe apoyarse en tiempos difíciles. Se adueñaron de mi cocina. Jacqueline picó verduras. Samuel puso la mesa. Wendy salió de arriba. Maquillaje perfecto. Ninguna señal de su enfermedad. Benjamin apareció, recién duchado, interpretando al adulto razonable. Una intervención cuidadosamente montada. Nos sentamos a comer lo que habían preparado. Pollo, arroz, ensalada. Buena presentación. Jack Will sirvió vino. Samuel hizo conversación trivial sobre su trabajo de ventas de autos. Todos actuaron con normalidad. Luego Jacqueline cambió de marcha. Papá, esta casa debe ser mucho para manejarla solo. Todas estas habitaciones, el cuidado del patio, el mantenimiento. ¿Has pensado en algo más pequeño? Un buen condominio. Corté mi pollo. Mastiqué despacio. Samuel tomó el hilo. El mercado inmobiliario es fuerte ahora. Las casas en Paradise Valley se venden rápido. Podrías obtener un precio excelente. Ayudar a que todos estén cómodos. Ahí estaba. Jack Will tocó el portarretratos en la mesa auxiliar. Lo ajustó. Gesto territorial. Te ayudaríamos a mudarte, por supuesto. Y cualquier ganancia que obtuvieras. Sería lindo compartirla con la familia. Ayudar a Wendy y Ben a empezar. Ayuda a Samuel y a mí con el pago inicial de nuestra casa. Todos salen beneficiados. La casa. Querían el dinero de la venta de la casa, no una herencia algún día. Ahora la comprensión encajó con una claridad perfecta. Papá, solo digo que te estás haciendo mayor. ¿No sería más fácil tener algo manejable? Menos responsabilidad. Dejé el tenedor, los miré a cada uno.
Jacqueline, Samuel, Wendy, Benjamin. 4 caras, 4 máscaras diferentes, una sola agenda. No voy a vender mi casa. Jacqueline rió suavemente, un filo por debajo. ¿Papá? Nadie te está presionando. Solo estamos preocupados. Me levanté. Gracias por su preocupación. Estoy bien. Buenas noches. El roce de mi silla, el camino hacia mi oficina, la puerta cerrándose. Detrás de mí, silencio sorprendido. Luego susurros urgentes. Tomé mi teléfono y marqué al celular de Mackenzie. Necesito verlo esta noche. Es urgente. Estaré en la oficina en 30 minutos. Esperé hasta oír sus autos irse. El Mercedes de Jacqueline, luego el Camry de Benjamin detrás, coordinando, planeando su siguiente movimiento. Tomé mis llaves y conduje al centro. La oficina de Mackenzie estaba iluminada, la ventana del piso 23 brillando. Me recibió en el lobby. Están coordinando una estrategia para adquirir mis bienes, le dije mientras subíamos en el ascensor. El desalojo desencadenó algo. Ahora quieren que venda la casa y dividir las ganancias. La cena de esta noche fue reconocimiento del terreno. En su oficina, Mackenzie sacó nuevos documentos. Entonces aceleramos la creación del fideicomiso. Todo, casa, negocio, ahorros, se transfiere a administración profesional. Usted mantiene control total mientras viva, pero después de su muerte, la distribución sigue sus instrucciones exactas. No pueden impugnarlo, no pueden manipularlo. ¿Con qué rapidez podemos actuar? Empezaré el papeleo mañana. También cambiaremos inmediatamente los beneficiarios de sus cuentas bancarias. Eliminaremos a sus hijas completamente. 5,000 por la creación del fideicomiso, pero vale cada centavo. Hágalo. Abrió formularios en su computadora. Autorizaciones de cambio de beneficiarios. Esquemas de estructura del fideicomiso. Firmé todo. Firmas electrónicas, testificadas legalmente. 40 minutos después, salí con copias de todo. El camino a casa se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Llegué cerca de la medianoche. La casa estaba oscura salvo por la lámpara de la sala. Adentro, Wendy y Benjamin ya se habían ido a dormir. Copas de vino vacías en mi mesa de centro. Probablemente habían pasado la noche conspirando con Jacqueline por altavoz. Que conspiraran. Yo tenía copias del fideicomiso en mi maletín. Mackenzie empezaría las transferencias mañana. En 3 semanas, todo lo que había construido estaría protegido. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas. Jacqueline. Sin mensajes. Ella sabía que algo había cambiado esta noche. Quizás sintió que la conversación en la cena reveló demasiado. Pensé en su actuación. El acto diplomático de Samuel. La sugerencia de Jacqueline de vender la casa. Todos salen beneficiados. Todos menos yo. Habían calculado mal. Pensaron que yo era un viejo débil que podían manipular para entregar el trabajo de toda mi vida. Ya no era débil. 26 días hasta que Wendy y Benjamin se fueran. 3 semanas hasta que el fideicomiso estuviera finalizado. Ellos tenían ese tiempo para seguir creyendo que tenían poder. Yo tenía ese tiempo para asegurarme de que nunca volvieran a manipularme. 2 semanas habían pasado desde que entregué el aviso de desalojo. Quedaban 15 días. Puse la mesa del comedor yo mismo esa noche. 5 lugares. La vajilla fina que no usaba desde que mis hijas eran niñas. Servilletas de tela, vasos de agua. En mi sitio, puse una carpeta manila boca abajo. La carpeta contenía 8 fotografías impresas. Samuel y una mujer pelirroja, con marca de tiempo y ubicación. 2 horas antes de su boda con mi hija. Había invitado a todos, ambas hijas, ambos yernos. Una cena familiar, dije. Llegaron por separado. Jacqueline y Samuel primero, 15 minutos temprano. Los oí en la sala, hablando en susurros con Wendy y Benjamin, coordinando, planeando su ataque. Los llamé a la mesa. La tensión fue inmediata. Se sentaron, intercambiaron miradas, esperaron. Serví pollo asado y verduras. Comida simple, nada elaborado. Esto no era hospitalidad.
Comimos en silencio casi total durante 10 minutos. Tenedores raspando platos, vasos levantándose. El sonido de la normalidad forzada. Entonces, Jacqueline empezó. Papá, hemos estado hablando. La situación con Wendy es estresante para todos. Quizás sea hora de simplificar la casa, el negocio. Es mucho para una sola persona. Samuel asintió, solidario. Horus, nadie dice que no puedas manejarlo. Solo queremos ayudar. Vender en el momento adecuado en este mercado. Podríamos ayudarte a organizarlo todo, hacerlo fácil. Wendy se inclinó hacia adelante, voz suave. Papá, estamos preocupados por ti. Aquí solo, en esta casa. ¿No sería mejor un buen condominio? Menos mantenimiento, menos estrés. Dejé el tenedor, tomé la carpeta manila. Antes de continuar, hay algo que deben ver. Jacqueline la tomó, recelosa. ¿Qué es esto? Tomé un sorbo de agua. Fotografías de tu boda. Particularmente interesantes son las tomas de Samuel con una mujer pelirroja 2 horas antes de la ceremonia en la terraza del restaurante. El rostro de Samuel se vació de color. Eso no... Jacqueline abrió la carpeta. Vi sus ojos recorrer la primera imagen, luego la segunda. Su expresión se endureció como piedra. ¿De dónde sacaste esto? Ignoré la pregunta. También escuché una conversación telefónica entre tú y Wendy. Permítanme citar. 2 meses más y presento el divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó dividir 60-40. Esas fueron tus palabras exactas, Jacqueline. La mano de Wendy voló a su boca. Benjamin medio se levantó. Nos espiabas. No tenías derecho. Levanté una mano, palma abierta. Alto. Benjamin se sentó. He creado un fideicomiso irrevocable. Mi casa, mi negocio, mis ahorros, todo está ahora protegido. Después de mi muerte, recibirán lo mínimo que exige la ley de Arizona. Ni un centavo más. La voz de Jacqueline subió. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Me levanté, empujé mi silla lentamente, doblé mi servilleta. Wendy y Benjamin tienen 15 días para encontrar vivienda. Esta conversación terminó. Papá, Jacqueline también se levantó. Estás destruyendo esta familia. ¿Por qué? Por algún malentendido. Me detuve en la entrada del comedor. No me giré. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí de personas que me vieron como un recurso, no como un padre. Caminé por el pasillo hacia mi oficina. Cerré la puerta, la aseguré. Detrás de mí estallaron las voces. Los gritos de Jacqueline, las protestas defensivas de Samuel, los sollozos de Wendy, las maldiciones furiosas de Benjamin. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Correo de Mackenzie de hace 1 hora. Documentos del fideicomiso listos para firma final. ¿Puede venir mañana por la mañana? Respondí. 9:00 AM. Desde el comedor, la discusión continuaba. Jacqueline exigiendo que saliera. Benjamin amenazando con derribar la puerta. Amenaza vacía. Los sollozos de Wendy viajando por el pasillo. Podían discutir toda la noche. No iba a cambiar nada. Las fotos estaban sobre la mesa. La verdad estaba dicha. El fideicomiso casi completo. 15 días hasta que Wendy y Benjamin dejaran mi casa. El tiempo que tardara en derrumbarse el matrimonio fraudulento de Jacqueline y Samuel. Había pasado 2 semanas viéndolos manipular, conspirar, coordinar, tratando mi casa como su patio de juegos y mi billetera como su propiedad. Ahora sabían que yo también había estado mirando, y que ya había ganado. La oficina de Mackenzie a las 9 de la mañana siguiente. Jennifer Chan ya estaba allí, especialista en planificación patrimonial que había traído para finalizar el fideicomiso. Señor Reynolds, me estrechó la mano, 50, profesional, eficiente. Papelada extendida por la mesa de conferencias como una fortaleza legal. Todo está listo para su firma. Me senté y empecé a firmar. Página tras página. Iniciales aquí, firma completa allí. Transferencia de residencia principal, intereses comerciales, cuentas bancarias, portafolios de inversión.
todo moviéndose al fideicomiso irrevocable. Esto transfiere su casa a la administración del fideicomiso, explicó Jennifer. Tras su muerte, la distribución sigue estas instrucciones. Mínimo legal para la familia inmediata, el resto para las organizaciones benéficas que seleccionó. Y mis hijas no pueden impugnar esto. Pueden intentarlo. Su voz era segura. Pero los fideicomisos irrevocables son extremadamente difíciles de revertir. Esto es lo más protegido que pueden estar los activos. Firmé la última página. Listo. 40 años de trabajo. Protegidos. Conduje a casa sintiéndome más ligero que en meses. Los siguientes 13 días se convirtieron en una clase magistral de guerra psicológica. Día 2. Encontré mi cafetera hecha añicos en el suelo de la cocina. Benjamin recostado en la mesa, periódico extendido. Oh, eso. Se encogió de hombros. Se me resbaló esta mañana. Los accidentes ocurren. Barrí el vidrio sin comentar. 11 días, dije, tirando los pedazos a la basura. Día 4. Escuché a Wendy hablando con la señora Patterson por la cerca del jardín, nuestra vecina. Observé desde la ventana. Wendy se secaba los ojos con un pañuelo, gestos dramáticos. Nos está echando sin tener a dónde ir. No sé qué le pasa. La señora Patterson parecía incómoda. Estoy segura de que tú y tu padre arreglarán las cosas, querida. No sé. Ha cambiado. Es como si no fuera la misma persona. Me alejé de la ventana. Que actuara para los vecinos. No cambiaba nada. Día 7. Jacqueline llegó con una mujer que llevaba una carpeta. Papá, esta es la doctora Morrison. Es psicóloga. Pensamos que podría ayudar a hablar. Me quedé de pie, brazos cruzados. No acepté ninguna conversación. La mujer sonrió profesionalmente. Señor Reynolds, su hija está preocupada por cambios recientes en su comportamiento. Decisiones repentinas, cortar a la familia. A veces esto puede indicar problemas subyacentes que... Basta. Miré a Jacqueline. Fuera, las dos. Ahora. Papá, ella está intentando ayudar. Si solo escuchas, esta es mi casa. Se van, se fueron. Día 10. Volví de la tienda y encontré la puerta de mi oficina entreabierta. Siempre la cerraba por completo. En mi escritorio los documentos del fideicomiso estaban exactamente donde los había dejado. Casi exactamente. La esquina estaba doblada de forma diferente. Alguien había revisado todo. Esa noche, Wendy estaba más callada de lo habitual. Benjamin la miraba de reojo constantemente. Ya lo sabían, de verdad lo sabían. El fideicomiso era real. El dinero se había ido. Día 12. Wendy llamó a la puerta de mi oficina. Por la tarde. Benjamin no estaba con ella. «Papá, ¿podemos hablar?» «Solo nosotros». Señalé la silla. Se sentó, pañuelo ya en la mano, ojos rojos. He estado pensando en todo. Tenías razón sobre Ben, sobre cómo hemos estado viviendo. Él no es una buena influencia para mí. Lo veo ahora. Esperé. He cometido errores terribles. Te pido, te suplico tu perdón. Otra oportunidad. Puedo cambiar. Puedo ser la hija que mereces. La actuación era perfecta. Voz temblorosa, postura vulnerable, inclinándose hacia adelante. Cada técnica de manipulación en su repertorio. Dejé que el silencio se extendiera. La observé. La observé de verdad. Si de verdad hubieras entendido tus errores, Wendy, no habrías venido aquí pidiendo perdón como una transacción. Habrías venido sin esperar nada a cambio. Pero estás pidiendo la casa, dinero, que cambie de opinión sobre el fideicomiso. No, yo solo quiero... Quieres que crea que Benjamin te corrompió, que eres una víctima. Pero te escuché al teléfono con Jacqueline planeando todo esto. Estabais riendo, las dos, sobre cómo manipularme. Su rostro cambió. Las lágrimas se detuvieron. Su voz se volvió dura. Bien, bien. ¿Quieres estar solo? Quédate solo. Pero no esperes que nos importe lo que te pase. No me levanté, no reaccioné. 8 días, Wendy. Empieza a empacar. Se levantó y salió. La puerta se cerró de golpe, lo bastante fuerte para hacer vibrar el marco.
Encima, escuché sus pasos furiosos subiendo las escaleras. La voz de Benjamin preguntando. Luego la respuesta airada de Wendy. Palabras ahogadas pero con un tono claro. Le decía que no había funcionado, que yo no cedería, que realmente necesitaban buscar un apartamento. La realidad finalmente rompiendo la pared. Abrí mi calendario. 8 días hasta la fecha límite del desalojo. Mackenzie ya había coordinado al sheriff si se negaban a irse voluntariamente. Mi teléfono mostró un mensaje de Jacqueline. Espero que estés feliz. Has destruido esta familia. Lo borré sin responder. El documento del fideicomiso estaba en el cajón de mi escritorio, firmado, notariado, archivado. Cada activo que había construido en 40 años, protegido. La casa era mía. El negocio estaba seguro. Mi testamento reflejaba mis elecciones, no sus expectativas. 8 días más de su presencia. 8 días más de guerra psicológica. Ya no sentía nada. Después, silencio, espacio, paz. Por primera vez en 4 años, tendría mi casa de vuelta. Por primera vez en meses, tendría mi vida de vuelta. El día 30. Entré en mi entrada a las 10 de la mañana. El vehículo del sheriff llegó 30 segundos después. El coche de Mackenzie detrás. Lo habíamos coordinado todo, oficial, legal, sin espacio para discusiones. El agente Martínez salió, 40 y tantos, con experiencia, profesional. Habíamos hablado 2 veces por teléfono. Conocía la situación. Señor Reynolds, me estrechó la mano. Vamos a resolver esto. Mackenzie se unió, maletín en mano. Todo está en orden. El aviso de desalojo fue entregado correctamente. Los 30 días han pasado. Ahora están oficialmente invadiendo propiedad privada. Caminamos hacia mi puerta juntos, mi casa, mi propiedad. Pero aún así toqué. 3 golpes firmes. Silencio. Luego la voz apagada de Benjamin. Vete. No puedes hacer esto. Martínez dio un paso adelante, mano descansando en su cinturón. Señor, soy el agente Martínez de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. Estoy aquí para hacer cumplir una orden legal de desalojo. Abra la puerta ahora o tendré que abrirla yo. Eso se convierte en invasión criminal. Usted decide. Una larga pausa. Discusión en susurros dentro. Luego la puerta se entreabrió. El rostro de Wendy apareció, ojos rojos. Expresión desafiante intentando ocultar el pánico. Martínez empujó la puerta. Entró profesionalmente. Mackenzie y yo lo seguimos. La sala parecía una zona de guerra. Ropa por todas partes. Cajas de pizza apiladas en mi mesa de centro. Latas de cerveza. Caos. Pero ni una caja empacada. Nada listo. No estaban planeando irse, ¿verdad? Martínez examinó la habitación tomando notas. Bien. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales. Eso significa ropa, objetos personales, no muebles, no accesorios. El reloj empieza ahora. ¿2 horas? La voz de Wendy subió. Es imposible. Han tenido 30 días, señora. 2 horas es generoso. Benjamin apareció desde la cocina sin afeitar, furioso. Esto es una locura. Tenemos derechos. La voz de Mackenzie cortó el aire. No tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Sin contrato de renta, sin acuerdo, sin título. Este es el último día. Benjamin me miró. ¿De verdad estás haciendo esto? A tu propia hija. No respondí. No tenía que hacerlo. Martínez revisó su teléfono. 2 horas a partir de ahora. Lo que siguió fue caos en cámara lenta. Wendy metiendo ropa frenéticamente en bolsas de basura, llorando a intervalos. Benjamin arrojando cosas a una bolsa de lona con movimientos agresivos, murmurando insultos entre dientes. Después de todo lo que hicimos por él, dijo Benjamin lo bastante alto para que yo lo oyera, viviendo en este palacio él solo como un avaro. La voz de Martínez se endureció. Señor, esta es la propiedad del señor Reynolds. Le sugiero que se concentre en empacar y mantenga sus comentarios para usted. Me quedé en el umbral, mirando, sin ayudar, sin hablar.
solo observando cómo desmontaban su ocupación ilegal pieza por pieza. Wendy intentó atraparme la mirada varias veces. El manual de manipulación seguía abierto, pero yo ya había memorizado cada página, conocía cada truco. No iba a caer en ninguno. 2 horas después, llevaron las últimas bolsas a su coche. Un sedán viejo, abollado, financieramente al borde. En el auto, Wendy se volvió. Último intento. Te vas a arrepentir. Cuando estés solo y necesites ayuda, no vengas llorando a nosotros. La miré, tranquilo, seguro. No lo haré. Se fueron. El coche de Wendy desapareciendo calle abajo, llevándose su presencia, sus demandas, su manipulación. Me quedé en mi puerta, mi casa, verdaderamente mía, por primera vez en 4 años. Martínez me entregó documentos. Ya están oficialmente fuera. Si vuelven sin permiso, llame de inmediato. Es invasión criminal. Gracias, agente. Mackenzie me estrechó la mano. Bien hecho, Horus. La mayoría cede antes de llegar a este punto. Usted mantuvo la línea. Después de que se fueron, caminé por la casa lentamente. La sala donde Benjamin se apoderaba del sillón. La cocina donde Wendy exigía dinero. El piso superior donde habían ocupado la habitación de huéspedes como realeza permanente. Ahora vacío. Todo. Mío. Esa noche, sonó mi teléfono. Jacqueline. Consideré no contestar, pero la curiosidad ganó. Sí. Espero que estés satisfecho. Su voz era hielo. Has destruido esta familia. Todo lo que teníamos. ¿Valió la pena? Miré la foto familiar en el estante. Foto antigua, otro tiempo, otras personas. Yo no destruí la familia, Jacqueline. Dejé de permitir que me destruyera a mí. Silencio. Luego su voz se quebró ligeramente. Has cambiado. Ya no sé quién eres. Soy la misma persona. Solo dejé de fingir que no veía cómo me usaban. Ya veremos cuánto duras solo. Nos necesitarás tarde o temprano. Colgó. Dejé el teléfono. 3 días después, vibró con un mensaje de un número desconocido. Samuel. Lo leí de pie en mi cocina. Horus, vi las fotos. Sé que sabes. Mira, Jackie también sabía de mi relación. Todo este matrimonio fue un arreglo. Nos estamos divorciando de todos modos. Te pido que no te metas. Puedo compensarte. 10,000 para dejar que todo siga en silencio. Lo leí una vez, lo borré, bloqueé el número. Jacqueline había sabido de la aventura desde el principio. Todo el matrimonio había sido una estafa por ambas partes. Lo habían orquestado juntos, habían recolectado el dinero, planeado dividirlo y ahora Samuel quería pagarme para que guardara silencio. $10,000 para permitir que su divorcio fraudulento siguiera sin problemas. Miré mi sala, los muebles que yo había elegido, el silencio que había ganado, el espacio que había recuperado. Hace 4 años, abrí la puerta a Wendy y Benjamin temporalmente. Dejé que tomaran mi hogar, mi paz, mi vida. Pagué una boda que fue una transacción comercial. Firmé cheques que financiaron planes. Creí que ayudaba a la familia cuando estaba financiando mi propia explotación. Ahora la casa estaba vacía, excepto por mí. Wendy y Benjamin se habían ido. Jacqueline había cortado contacto. Samuel estaba enviando sobornos desesperados que no me digné a responder. Caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Paradise Valley, tiñendo el desierto de oro. Mi casa, mi vida, mis decisiones. Ellos creyeron que habían ganado cuando se mudaron, cuando manipularon, cuando conspiraron. Se equivocaron. Llegó finales de agosto. Me senté en mi terraza con café por la mañana, viendo el sol subir sobre Paradise Valley. El aire ya estaba cálido. Pero aquí, en la ladera, una brisa lo hacía tolerable. Silencio. Silencio total, salvo por los pájaros y el murmullo distante de la ciudad abajo. 3 semanas desde el desalojo. 3 semanas viviendo solo en mi casa. Mi verdadera casa, no un edificio que compartía con inquilinos resentidos que me llamaban papá. La cafetera funcionaba.
Benjamin había destrozado la antigua en un ataque de rabia pasivo-agresiva. La reemplacé el día después de que se fueran. Un detalle pequeño pero importante. Ahora todo funcionaba. El control remoto de la televisión se quedaba donde yo lo dejaba. Mi sillón en la sala solo me contenía a mí. El refrigerador tenía comida que yo había comprado, consumida a mi propio ritmo sin que alguien exigiera que pagara sus compras. Cosas simples, cosas revolucionarias. Wendy había llamado 2 veces esta semana. Dejé ambas en buzón de voz. Eliminé los mensajes sin escucharlos. Ella y Benjamin habían encontrado un departamento barato en las afueras. Benjamin estaba trabajando en algún empleo normal. Se estaban arreglando. Sin mi dinero, sin mi casa. Bien. Jacqueline había llamado una vez también, hace 2 semanas, pidiendo dinero. Necesito ayuda con un pago inicial después del divorcio. Solo 20,000. Eres mi padre. Le dije una sola palabra. No. Luego colgué. Sin explicación, sin culpa, solo un límite. Ella y Samuel se habían divorciado como planeado. El tribunal había lidiado con el tema de los regalos de boda. Ambos perdieron dinero en abogados. Justicia irónica. Habían conspirado para recolectar efectivo y terminaron gastándolo en honorarios legales para dividir lo que quedaba. El cartero llegó a media mañana. Recogí el correo y lo llevé de vuelta a la terraza. Un sobre del despacho de Mackenzie. Papel grueso. Lo abrí con mi abrecartas. Documentos finales del fideicomiso. Todos archivados. Todos asegurados. Señor Reynolds. Comenzaba la carta. Todos los documentos del fideicomiso han sido finalizados y registrados ante el Estado. Sus intereses comerciales han sido transferidos a la administración del fideicomiso. Las instrucciones de distribución patrimonial están aseguradas. Usted mantiene control total durante su vida con protección férrea después. Lo leí 2 veces, luego lo dejé a un lado. Completo. Fortaleza legal construida. Patrimonio protegido. Vida recuperada. Mi teléfono estaba en la mesa junto al libro de aprendizaje de guitarra que había estado usando. El miércoles tenía mi 3ª clase. Siempre quise tocar. 40 años de querer hacerlo algún día, cuando hubiera tiempo. Ahora lo había. El viernes me ofrecía como voluntario en el Centro de Adultos Mayores, haciendo reparaciones. Mi experiencia en ferretería útil, ayudando a personas que lo necesitaban, que lo apreciaban, que no lo exigían como un derecho. El teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero lo hice. Habla Horus, señor Reynolds. La voz de una mujer, familiar. Soy Caroline Thornton, la fotógrafa de la boda de su hija. Espero que no le moleste que llame. He estado pensando en usted, preguntándome cómo resultaron las cosas. Caroline, la mujer que me mostró la verdad. Caroline, no me molesta en absoluto. De hecho, me alegra que hayas llamado. Alivio en su voz. No estaba segura de si debía hacerlo. Ese día en mi estudio mostrándole esas fotos. Lo he pensado tantas veces. Espero haber hecho lo correcto. Lo hiciste absolutamente. Esas fotos lo cambiaron todo. Me diste verdad cuando todos los demás me alimentaban mentiras. ¿Y cómo están las cosas ahora si no le importa que pregunte? Miré sobre el valle, la luz de la mañana, la paz. Las cosas están bien, Caroline. Por primera vez en mucho tiempo, quizá años. Las cosas están realmente bien. Me alegra tanto escuchar eso. Te mereces paz. Me sorprendí a mí mismo. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Me gustaría agradecerte como es debido y, sinceramente, sería agradable conversar. Ella estaba sonriendo. Podía oírlo. Me gustaría. ¿La próxima semana? La próxima semana suena perfecto. Después de colgar, me quedé en la terraza. Café con Caroline la próxima semana. Clase de guitarra el miércoles. Turno de voluntariado en el centro de mayores. Viernes. Inspección del negocio. Jueves. Una vida, una rutina construida alrededor de lo que yo quería, no de lo que otros exigían. Pensé en el camino recorrido.
La llamada de la fotógrafa que rompió mis ilusiones. La evidencia, la conversación escuchada, las consultas con abogados, el aviso de desalojo, la cena familiar donde expuse todo, los días finales de guerra psicológica, el sheriff en mi puerta. Cada paso necesario, cada límite esencial. Mis hijas pensaban que había destruido a la familia, que había elegido la soledad sobre el amor. Se equivocaban. Me elegí a mí sobre su versión de amor que se parecía peligrosamente al robo. Elegí la paz por encima de la obligación. Elegí la verdad sobre mentiras cómodas. El sol subió más, calentando la terraza. Terminé mi café. Dentro, la guitarra esperaba. Una vida esperaba. Un futuro construido sobre cimientos honestos, no sobre arenas movedizas manipuladoras. Wendy volvería a llamar. Dejaría que fuera a buzón de voz otra vez. Benjamin podría enviar un mensaje. Lo eliminaría. Jacqueline podría exigir. Yo rechazaría. Ellos estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas. Yo estaba aprendiendo a dejar que lo hicieran. Los documentos del fideicomiso estaban en mi escritorio adentro. Cada activo protegido. Cada decisión mía. Me levanté y caminé hasta la barandilla de la terraza. Miré sobre Paradise Valley, mi hogar, mi vista, mi paz. Solo, sí, pero libre. Y por primera vez en años, quizás por primera vez en la vida, eso era exactamente lo que quería. El siguiente capítulo era mío para escribir. Café con alguien que no quería nada excepto conversación. Música de guitarra hecha solo para mi disfrute. Reparaciones hechas porque yo elegí ayudar, no porque alguien lo exigiera. Una vida vivida en mis términos. La justicia no fue venganza, fue protección, fueron límites. Fue decir no cuando no había otra respuesta cuerda. Me salvé a mí mismo, y eso lo valió todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por mirar.